Bueno, muy bien. Bueno, muy buenos días. Vamos a comenzar entonces con unos minutos de retraso con la sesión referida al ámbito 3, específicamente en materia de restricciones. Contamos con la presencia de 4 ponentes, a quienes les agradecemos mucho que se hayan tomado el trabajo de la lectura de estos documentos y de los aportes que esperamos ansiosas nos hagan. Quiero aclarar que, vamos a intervenir ahora muy brevemente Marta Landa Calero del ámbito 1 y yo. Vamos a empezar al revés, voy a empezar yo porque doy un marco más conceptual para que luego Marta comience, describa, ¿no? Un poco el resultado de entrevistas y creemos que ese va a ser el mejor orden. Voy a comentar, antes de describir un poco, muy brevemente, como digo, el informe que se les ha hecho llegar, el resumen del informe que se les ha hecho llegar a quienes están como ponentes, que el ámbito 3 sobre restricciones es un ámbito transversal donde hemos trabajado personas que integramos a su vez distintos grupos, ¿sí? En materia de personas mayores está interviniendo Jorge Gracia y Carla Bonel. En materia de infancia, María José Jara y María Almeida Gambín. En sinogarismo, Carlos Lema y Agostina Hernández. Y en discapacidad, Carola Ian Antuoni y yo. Así que, bueno, el resumen que hemos hecho es consecuencia de varios debates que hemos venido transitando en conjunto, y puede que alguna cosa todavía no estemos de acuerdo. Varios de los resultados son provisorios, como decía Patricia hoy, todavía tenemos tiempo hasta octubre y esperamos seguir cambiando de opinión, que eso hemos hecho desde que hemos iniciado, ¿no? Y aprendiendo. No sé si me podrán asistir con la presentación de PowerPoint. Traía, o quizás ya esté, pero yo no la veo. No sé si el resto me puede decir si la están, si tienen ustedes acceso en este momento a verla. Si alguien me lo comenta. No se ve. Alberto, ¿estás por ahí? Alberto me iba a asistir con esto. Entiendo que la pasan ustedes, ¿no? Que quedamos en eso. Disculpen, no se hace fácil desde aquí. Mientras tanto voy a ir presentando, si me pueden ayudar con lo del PowerPoint. Mientras tanto, entonces me voy a adelantar y voy a presentar quiénes son las ponentes que nos acompañan. Por orden como está en el programa: Isabel Martínez Lozano, que es licenciada en Ciencias de la Información, doctora en Ciencias Sociales, fue secretaria general de Políticas de Igualdad del Ministerio de Igualdad, y en la actualidad es directora de Universidades y Promoción del Talento de la Fundación 11, y desde 2012 es presidenta de Help Age España. Bienvenida. También nos acompaña Teresa Picontón Ovales, que es catedrática de Filosofía del Derecho de la Universidad de Zaragoza. Trabaja en el Laboratorio de Sociología Jurídica de esa universidad, es especialista en Sociología del Derecho de Familia y en Derechos, Bienestar y Políticas Sociales sobre infancia, género y familia. Bienvenida también. También nos acompaña Inés Guerrero Bueno, psicóloga, máster en apoyos a personas con discapacidad intelectual o del desarrollo y a sus familias. Es facilitadora en procedimientos policiales y judiciales y técnica de proyectos de plena inclusión. Bienvenida, Inés. Y Laura Garrido Marijuán, que es psicóloga, máster en psicología clínica, directora técnica de personas de APADIS y especialista en investigación sobre reducción de restricciones. Muy bienvenidas a las 4 y desde ya anticipadamente muchas gracias. Bueno, ahora sí creo que estamos en condiciones de avanzar con la presentación. Entonces, la idea es compartirles una serie de cuestiones que hemos venido pensando, de dónde partimos, ¿no? Ya, de todos modos, en el seminario sobre discapacidad, Patricia adelantó algunas de estas cuestiones, pero bueno, para un repaso y para quien se ha sumado quizás a este ámbito, partimos de una definición, ¿no? De restricciones que creemos que es amplia. De hecho, la amplitud de la definición nos trae beneficios y problemas. Hemos partido de esta definición que les comparto, que es, entendemos por restricciones todo acto, práctica, dinámica u omisiones en el contexto del cuidado o asistencia de una persona
que tenga el propósito o el efecto de restringir su movimiento, libertad de decidir y actuar de forma independiente o libre desarrollo de su personalidad. Hemos pensado que quizás la definición de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad en materia de no discriminación nos podía inspirar, nos ha inspirado en este sentido, y hemos avanzado para comprender por prácticas restrictivas, no solo actos, no solo prácticas, sino también omisiones. Esto nos trae también quizás algunos problemas, algunas preguntas, y más allá de la voluntad o no de la persona o institución que las practique, ¿no? Bueno, para un lenguaje más sencillo, entendemos que las restricciones son limitaciones a la libertad de elección y a la capacidad de control sobre las decisiones que afectan a la persona, ¿no? A su propia vida en contextos de cuidado o asistencia. En un lenguaje más sencillo aún, sería, dándonos en un documento de plena inclusión, en obligar a alguien a hacer algo que no quiere hacer o impedir que alguien haga algo que quiere hacer. Bueno, esto, claro, esta amplitud del concepto, como ya les decía, nos trae, bueno, por un lado nos obliga a tener esta amplitud, ahora vamos a ver por qué, y por otro lado nos trae algunas complicaciones. Pensamos también a veces que, bueno, que más allá de la amplitud, no hay restricciones que no implican lo mismo en cuanto a la vulneración de derechos de la persona, en cuanto a las limitaciones a su proyecto de vida, y hacíamos o estamos pensando, ¿no? Esto queríamos compartir con ustedes, en el paralelismo que se puede dar con la violencia de género, ¿no? En el sentido de que, bueno, evidentemente, cuando hablamos de violencia de género y pensamos en un femicidio, estamos hablando a determinado nivel y dimensión, y cuando hablamos de violencia de género pensamos en un insulto, estamos hablando a otro nivel y dimensión, pero eso no quita que ambos ejemplos sean violencia de género. Y creemos que lo mismo pasa con las restricciones y que esto debemos de alguna manera visibilizarlo y trabajarlo, ¿no? Bueno, hemos también ahondado en el efecto del uso de las restricciones, ¿no? En relación a las personas, y no solamente en relación a las personas víctimas de las restricciones, sino que también nos ha parecido interesante visibilizar qué efectos tiene en el personal y profesionales de apoyo, ¿no? El hecho de realizar las restricciones. Evidentemente, en la persona hemos detectado que las restricciones generan dolor, trauma, miedo, pánico, vergüenza, ira, agresividad, depresión, aislamiento, apatía, desconfianza, en cuanto a sensaciones, sentimientos, ¿no? Daños más concretos a la salud, bueno, que hemos descrito algunos, pero podríamos describir muchos más, pero las restricciones también tienen efectos negativos en quienes las aplican muchas veces, generan también angustia, ansiedad, miedo, frustración, disgusto, decepción, vulnerabilidad en la misma persona que las aplica, arrepentimiento, culpa, es decir, que muchas veces tampoco es la intención, sino es, y por eso Patricia adelantaba hoy un concepto, ¿no? De no hablar de medidas alternativas, sino que muchas veces tiene que ver con el desconocimiento de otras medidas o la práctica de otras medidas que podrían obviamente reemplazar la práctica restrictiva. Estamos, y por eso pongo en construcción, viendo o trabajando distintas clasificaciones de las restricciones, y bueno, podemos abordar diferentes clasificaciones. De hecho, hay muy buenas clasificaciones respecto de las restricciones en las cuales nos hemos inspirado y las cuales el documento trabaja. Una de estas que estoy compartiendo en pantalla tiene que ver por la técnica, ¿no? Por la técnica de la práctica, que pueden ser biológicas, que pueden ser psicológicas o que pueden ser sociales. No me voy a detener en esto porque me parece que sí, es importante, o lo que queríamos compartir para ver qué les parece, tiene que ver con otra tipología, ¿no? Sobre la cual estamos trabajando, que tiene que ver según las razones, según la justificación de las restricciones. ¿Y por qué? Porque, bueno, justamente se hablaba en el seminario previo, ¿no? Es importante trabajar en desterrar, ¿no? Estas prácticas,
y para eso tenemos que saber, bueno, cuáles son las razones por las cuales muchas veces las prácticas se realizan, ¿no? Para primero identificarlas y después justamente contrarrestarlas. Entonces, hemos estado valorando, y esto sigue en construcción, hemos tenido hace muy poco una reunión en el ámbito donde quizás esto se vaya a ir modificando, hemos tratado de tomar algunos aportes, pero bueno, básicamente hemos podido identificar, y en esto igual Marta va a hablar en unos minutos, pero bueno, que muchas veces las restricciones se justifican en razones preventivas, ¿no? Como por ejemplo evitar un mal mayor, evitar una caída, evitar, ¿no? O prevenir determinado comportamiento. Otras veces las restricciones se practican justificándose en razones médico-sanitarias, ¿no? Aquí aparece el diagnóstico colonizador de la vida o del destino de las personas, ¿no? Y a partir de eso, que no debería nunca justificar ni una restricción, ni la vulneración de un derecho, ni una diferenciación, ¿no? Pero bueno, a partir de eso, desde esta justificación se intenta corregir conductas, modificar lo que se denomina muchas veces trastornos, ¿no? Otras veces las restricciones directamente aparecen como con una justificación disciplinaria, ¿no? A modo de castigo o a modo de ejemplo o a modo de un mensaje disciplinador para el resto de personas. Y muchas otras veces las restricciones se fundamentan, ¿no? En razones que hemos llamado, la última denominación, que ustedes no tienen eso en el resumen, pero bueno, razones organizacionales, ¿no? Por un lado, por la falta de formación, de desconocimiento en un doble sentido, ¿no? Por un lado, sobre el significado jurídico, ¿qué implica esta práctica restrictiva? Efectos jurídicos, ¿no? Vulneración, discriminación, trato cruel, por un lado el desconocimiento de eso, y por otro lado también el desconocimiento de qué herramientas podrían reemplazar o deberían reemplazar esta práctica, ¿no? En este sentido, el desconocimiento es sobre herramientas o sobre medidas, y por eso no queremos hablar sobre medidas alternativas, porque parecería que pudieran dar lugar a pensar en algo subsidiario y queremos pensar que estas herramientas o esas medidas son la única o sin duda la primera opción. También las razones que justifican las restricciones tienen que ver con una logística o lógica institucional, ¿no? Razones de organización de la institución, de la seguridad de la institución o incluso de comodidad. Y también hemos integrado o incluido dentro de las razones o la justificación la ausencia de condiciones de accesibilidad. Muchas veces la ausencia de condiciones de accesibilidad o la ausencia de adopción de ajustes razonables o incluso de prestación de apoyos dentro de la misma cultura institucional se traducen en prácticas restrictivas, ¿no? Decíamos que puede haber muchas otras clasificaciones, también el documento ustedes podrán ya haber visto, y para quienes no lo vieran, que hemos también trabajado la clasificación según las modalidades que plantea plena inclusión, ¿no? Y en ese sentido, queríamos adentrarnos y compartir con ustedes otro concepto que ya también se ha mencionado, creo que Inés, durante la mañana, que es el de Blanket Restrictions, que hemos traducido por el momento, gracias a un aporte de Antonio también Martínez Pujante, que pensábamos, primero lo hemos traducido como restricciones generales, pero ahora nos preferimos hablar de restricciones sábana o restricciones manta, ¿no? Es un aporte que ha hecho la Red Europea de Reducción de Restricciones, y este tipo de restricciones manta o sábana, justamente por su carácter, ¿no? De generales, muchas veces parecería que pudieran pasar de forma más desapercibida o que no generaran un daño tan concreto a la persona, pero justamente la falta de ver a la persona, ¿no? Como sujeto de derecho, y sobre todo de un traje a medida en cuanto a las necesidades de la persona, hace que se aplique muchas veces restricciones que son generales y que además están basadas, volviendo a las causas, ¿no? En razones de
organizacional o institucional, y que generan un impacto devastador, ¿no?, en la calidad de vida de las personas, y creemos que esto también es necesario, no solo visibilizarlo, sino bueno, a partir de eso buscar concientizar de que estas prácticas son restrictivas y buscar herramientas para bueno, dar otras posibilidades, ¿no? Acá surge en la fundamentación y en la búsqueda, ¿no?, de información del porqué de este tipo de prácticas, esto que genera la deshumanización o la despersonalización, ¿no?, de la persona que está sujeta a esta cultura institucional, y que de alguna manera plantea que la institución estaría por sobre la persona al momento de valorar estas prácticas, el de aplicar estas prácticas restrictivas, que bueno, que también creemos que están visibilizadas en el resumen. Por supuesto que el estudio se pregunta sobre las restricciones desde los derechos humanos, ¿no?, desde el enfoque de los derechos humanos, desde los principios que sustentan a los derechos humanos, los valores, etcétera, etcétera. Y evidentemente la respuesta enseguida, ¿no?, al pasarla por el filtro de los derechos humanos, nos viene a decir que las restricciones no son compatibles con un enfoque de derechos humanos, aunque sobre esto el estudio también está haciendo reflexiones o incluso matices, o como decía Patricia, dentro del equipo también puede haber distintas formas, ¿no?, en este momento de estar evaluando esta cuestión. Pero bueno, básicamente, si pensamos en las restricciones, podemos ver que se justifican dentro de un modelo sustitutivo en materia de toma de decisiones, que si bien surge esta idea del modelo sustitutivo del ámbito de la discapacidad, se puede aplicar perfectamente en los otros grupos, ¿no?, o colectivos implicados, donde la persona no es sujeto de derecho, sino que es objeto, ¿no?, ya sea de protección o de orden o de seguridad, y donde quien decide, ¿no?, lo hace de una supuesta experticia o experiencia profesional o indicación profesional, pero que marca una situación de poder y conforme a parámetros objetivos que apuntarían a un mejor interés, ¿no?, en principio de la persona, pero como decíamos también de la institución. Y entonces, si nos preguntamos en las restricciones desde el punto de vista jurídico, bueno, podemos encuadrarlas como vulneraciones de derechos, podemos encuadrarlas como formas de discriminación, y podemos encuadrarlas también como una forma de violencia institucionalizada o institucional. También muchas de estas restricciones, y dentro de las restricciones también hacemos este sentido de diferenciar, ¿no?, restricciones de sujeciones o de contenciones, ¿no?, y ahí también podemos encuadrarlas como tratos crueles, inhumanos o degradantes, ¿no? Bueno, no obstante, como decíamos al inicio, ¿no?, hay distintos tipos o dimensiones o modalidades de restricciones, y entonces sí nos sentimos obligadas y obligados a preguntar si toda restricción implica una vulneración de derechos, ¿no? Y en ese sentido, bueno, podría decir mi opinión en lo personal, pero no corresponde ahora, pero bueno, si pensáramos que sí, no puedo dejar de decirlo en lo personal, pero bueno, sí, sin duda, las restricciones son una vulneración de derechos, pero no vulneran en la misma medida los derechos, ni se encuadran bajo una misma vulneración, ¿no?, o encuadre jurídico, ni tienen iguales consecuencias jurídicas, ¿no? Y eso tiene una lógica, obviamente, y en ese sentido, eso también nos lleva, ¿no?, a plantearnos, bueno, algunas dudas, que alguna de ellas se relaciona con las posiciones a adoptar sobre las restricciones, ¿no? Esto también está en construcción, ¿no? Hemos visto que podemos tener una posición sobre el uso de restricciones, o que no podemos, sino que se tienen distintas posiciones sobre el uso de restricciones. Una de ellas es su permisión, no sería un encuadre compatible con el enfoque de derechos humanos. Otra de ellas sería la consideración que se trata del último recurso, ¿no? Poner las restricciones, poner medidas, buscar eso, y la restricción como último recurso. Parece difícil también fundamentarlo dentro de un encuadre, ¿no? O un enfoque de derechos humanos. Y luego está la prohibición de las restricciones. Esa prohibición que puede ser absoluta en ninguna circunstancia, bajo ninguna modalidad,
o puede haber una prohibición, ¿sí?, que sea relativa, que deje abierta la posibilidad en la medida de aplicar estándares que nunca sean discriminatorios, ni en razón de pertenencia a un colectivo, ni que su aplicación se dé con un mayor impacto a un colectivo, le hace personas con discapacidad, personas mayores, infancia o personas en situación de sinhogarismo, ¿sí? Sino que se den aplicando principios generales del derecho que tienen que ver con la proporcionalidad o la no discriminación, etcétera, etcétera, cuando sea necesario para salvaguardar un bien mayor, que bueno, estas son cuestiones que estamos debatiendo y que requieren evidentemente una profundización que siempre hacemos y hemos hecho desde el filtro y el enfoque de los derechos humanos. Estamos también trabajando en medidas o herramientas para el cambio, ¿no?, que también están en construcción y que esperamos hoy justamente recabar algunas ideas en relación a eso, pero bueno, estamos viendo la necesidad de los datos para evidenciar las prácticas. Quizás no hay tantos datos, ¿no? Estas prácticas, algunas se justifican o se protocolizan y otras no tanto, forman parte, ¿no?, de esta cultura institucional de la que se hablaba antes. Desarrollo de herramientas sobre el terreno, esto también hemos indagado y también estamos desarrollando y estudiando, ¿no?, estas herramientas que ya van más sobre el terreno y hasta dónde se debe llegar, y estrategias sobre todo. También uso de estrategias de revisión y de evaluación continuas en estos procesos. Fundamental el cambio de enfoques y modelos en relación a los servicios, a los cuidados, ¿no?, el cambio de paradigma y cambios en modelos de servicio y de atención y cuidados. Creemos fundamental los cambios en la toma de conciencia, en la educación y en la investigación, ¿no? Y esto nos lleva digamos, a distintos ámbitos y dimensiones, pero básicamente la necesaria capacitación de profesionales desde un enfoque de derechos humanos. Algo que resaltó Inés en el panel anterior, es la participación activa y efectiva de las personas, ¿no?, con discapacidad, no solamente en lo micro, justamente, ¿no?, que es lo que estamos hablando, la toma de decisiones sobre su propia vida, sino en todos estos procesos políticos que evidentemente requieren de un empoderamiento y ahí de posibilitar y garantizar herramientas efectivas para la participación. Estamos evaluando también los cambios en la política pública, que tiene que ver con compromiso de las instituciones, la creación y elaboración de sistemas de información y datos, mejoras en la financiación, el monitoreo y la fiscalización, y en reformas legales evidentes, algunas urgentes, ¿no?, para compatibilizar quizás reformas que han sido que se han dado, ¿no?, dentro del ordenamiento jurídico español recientemente, como por ejemplo todo lo que hace al ejercicio de la capacidad jurídica, y sin embargo sigue, ¿no?, ese artículo 763 de la LEC ahí habilitando, ¿no?, y siendo contrario a la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, pero también a otras convenciones y al derecho internacional de los derechos humanos. Y también, evidentemente, esto requiere un acompañamiento, ¿no?, desde el sistema de justicia que bueno, al cual debemos apuntar, y en eso estamos trabajando también. Y para terminar con esto y dar la palabra a lo importante, que es bueno, primero a Marta, ¿no?, que va a terminar un poco comentándoles lo que están trabajando desde el ámbito 1, pero bueno, yo ya sí quería plantear algunas dudas o algunas cuestiones a explorar que quizás las ponentes hayan podido tomar, o si no, es el momento también de pensar, ¿no?, entre ponentes y el público. Por un lado, si podríamos afirmar que las restricciones son parte nuclear de la cultura institucional, ¿no?, son parte del núcleo de la cultura institucional, y más que una pregunta, en esta altura creo que el estudio es una afirmación, ¿no? Se hablaba hoy también y el estudio lo plantea, ¿no?, por un lado de las instituciones, pero por el otro lado de la cultura institucional que hace a situaciones de cuidado y asistencia. En este sentido, es muy importante, ¿no? Y bueno, acá me dicen que ando muy mal de tiempo. Básicamente voy a pasar a la última, que es qué medidas deberían implementar
o deberían implementarse para modificar, reducir y eliminar las prácticas restrictivas en contextos institucionales. Vamos muy mal de tiempo, así que le paso la palabra a Marta y vamos a escuchar a las ponentes. Bueno, buenos días a todos. Yo voy a ser breve. ¿Tengo que modificar el PowerPoint yo? Bueno, entiendo que no. Bueno, yo soy Marta Landa del ámbito 1 y os voy a comentar brevemente un poquito lo que hemos visto desde el trabajo de campo en cuanto a las restricciones. Nosotros hemos hecho otra categorización un poco, a lo mejor desde una perspectiva más sociológica, y bueno, hemos estructurado las restricciones en tres ámbitos, en tres tipos de... Bueno, a ver si ahora... Sí. En tres tipos. Tenemos las estructurantes, que bueno, forman un poco parte de ese carácter educativo y de ese carácter de normalización de conductas que se pueden dar tanto en un paradigma institucionalizado como un paradigma fuera de una institución, es decir, tanto familias, por así decirlo, normalizadas o como contextos institucionalizados pueden darse estas cuestiones, pero ¿qué pasa? Que en las instituciones se estandarizan esas conductas y esas restricciones se agravan, ¿no? Entonces, hemos visto cómo pues, los horarios de entrada y salida son restricciones estructurantes, tiempos reglados de ocio, horarios de comida, cuestiones de vestimenta, de, bueno, te puedes poner solamente 3 mudas de ropa o tienes que ponerte una vestimenta concreta, y luego también cuestiones de salud e higiene personal, que como antes han comentado, por ejemplo, en el ámbito de infancia, pues las duchas de horarios de duchas, y finalmente pues estructuran un poco la vida, pero en las instituciones pues tiene un carácter mucho más agravado y bueno, más restrictivo en sí mismo. Luego tenemos las restricciones contextuales, que estas son dadas por el propio contexto en el que el individuo se encuentra, el contexto institucional, y en este caso, desde una perspectiva transversal, no son las mismas restricciones, por ejemplo, en mayores o en discapacidad, que se pueden dar en infancia o en sinhogarismo, puesto que son condicionadas por el propio contexto más determinado, ¿no? Y bueno, surgen por la organización de los espacios y los bienes comunes de esa propia institución o sí, de ese propio espacio, y al mismo tiempo tienen un carácter evitable si se organizan o si se gestionan los bienes comunes desde otra manera, desde otra perspectiva. Y aquí, bueno, son las más variadas, por así decirlo, pero hemos visto como la restricción o incluso la prohibición de las visitas es una de las restricciones contextuales más generalizadas, que bueno, conlleva el aislamiento, evidentemente, de familiares, de amigos o de la comunidad. Luego también vemos mucha falta de intimidad en todos los ámbitos. Y luego pues tenemos otras más específicas que podemos resaltar, por ejemplo, la prohibición de mascotas, que afecta mucho al sinhogarismo, que también es una restricción para estas personas. Y, por ejemplo, restricciones mecánicas que vemos sobre todo en discapacidad, ¿no? Que bueno, son más propias del contexto de discapacidad o incluso a lo mejor se pueden dar en algunos casos en mayores. Y luego tenemos la última clasificación, que es las restricciones coercitivas punitivas. Bueno, como el propio nombre dice, estas son de carácter reactivo y coercitivo, y hemos visto a lo largo del trabajo de campo pues bueno, ese carácter de violencia, ya sea verbal, física o psicológica, y destaca mucho este tipo de restricciones en discapacidad y en mayores con las denominadas sujeciones o contenciones. En el caso de mayores también pueden ser farmacológicas, bueno, y discapacidad también, pero no me consta tanto, pero seguramente también. Luego también vemos mucho en sinhogarismo y en jóvenes, cuando ya son extutelados, amenazas con la expulsión del recurso, es decir, si no cumples estas normativas te echamos, que también es evidentemente una restricción, y castigos coercitivos por no cumplir las normas, e incluso en el caso de infancia, que es en el que yo estoy, se han llegado a ver agresiones físicas. Bueno, ya vamos terminando porque vamos un poco justas de tiempo, pero solo recalcar que este tipo de clasificación a la hora de la práctica a veces es difícil de distinguir si es una restricción estructurante o contextual o coercitiva, porque pueden solapar. Y pues tenemos casos de castigos relacionados con el incumplimiento de restricciones estructurantes, por ejemplo, que solapan entre las estructurantes y las coercitivas, cuando una persona
llega tarde al horario de comer, hemos visto casos de que esa persona se le castiga sin la comida. Pues eso sería un poco un solapamiento de estos dos tipos de restricciones. Luego también solapan estructurantes con contextuales, y luego pues las propias contextuales, es decir, en una propia institución que solo se da ahí, con las coercitivas, que es castigos o restricciones que tienen que ver y se dan únicamente en las instituciones. Y bueno, esto es todo un poco por el trabajo de campo que llevamos desde el ámbito 1, y muchas gracias. Ya está. Como vamos muy mal de tiempo, entonces pasamos a Isabel Martínez Lozano. Ya he presentado a las ponentes anteriormente, así que Isabel, muchas gracias, te cedemos la palabra. Porque ya hemos hecho un planteamiento más general en la otra sesión y no hubiese reiterativa. Simplemente añadir a lo que ya estáis contando, que en el ámbito de las personas mayores, ¿no? Es decir, una de las principales, si no la principal causa de agresión a la dignidad y a los derechos de las personas mayores, Isabel, en situación de dependencia, está relacionada precisamente con las sujeciones. Esta es una de las batallas que estamos dando desde hace ya muchos años, porque es una violación flagrante que además está totalmente normalizada. Es decir, no hay cosa más grave que normalizar una práctica tan humillante, tan denigrante y tan grave. En el año 2017, desde HelpAge, Cuidados Dignos, UDP, Fundación Pilares y el CERMI, promovimos una plataforma nacional, la Plataforma Nacional Sin Sujeciones, que he visto que no estaba en el informe referida, pero en esta plataforma lo que pedíamos era una serie de acciones. Pedíamos un plan de abordaje de las restricciones a nivel nacional, una normativa que prohibiera las restricciones, las sujeciones, y ya sabemos que hay otros países que no practican las sujeciones y no tienen normas ni leyes, porque forma parte de su cultura. Y el problema de las sujeciones en España, somos el país, no sé si lo saben, no aparece en el informe, pero somos el país de la OCDE que tiene un mayor número de sujeciones. Cuando empezamos a hacer ese diagnóstico, fue el que nos llevó a constituir esta plataforma nacional y hacer este manifiesto que hicimos en el año 2017. Es decir, es increíble. Y eso tiene que ver con la falta de formación e información de los profesionales, ¿no? Entonces, en esta plataforma y en este manifiesto que hicimos en el 2017 pedíamos pues un plan nacional de abordaje de las restricciones, una normativa que prohibiera las sujeciones, por tanto nuestro posicionamiento ya claro, sujeciones cero. Y luego, yo no soy una experta en sujeciones, pero muchos de los médicos, médicas que han formado parte del equipo que ha estado haciendo formación y sensibilización en este ámbito, explican también muy bien cómo las consecuencias de las sujeciones, lo habéis explicado bien en el informe, ¿no? Las sujeciones se hacen pues a veces porque resulta más cómodo para la persona cuidadora, por miedo a que se pueda caer, a que se pueda lesionar, y esas consecuencias son todavía peores. Es decir, como se diría vulgarmente, es peor el remedio que la enfermedad. Es decir, aparte de que estamos generando un grave prejuicio en la dignidad de las personas a las que se les practica, es que además tiene unas consecuencias mucho más graves que el problema que se pretende evitar, ¿no? Cuando tú sujetas a una persona mayor que está en un sillón, en una residencia, para que no tener que venir de vez en cuando por si se ha caído o se ha pues le está generando un estrés, una ansiedad, le vas a tener que meter un ansiolítico después, va a intentar desatarse, con lo cual le vas a producir unas lesiones también en su cuerpo mucho mayores que el que sí se cae de manera natural. Es decir, hay una falta de formación en la ética de los cuidados y en la responsabilidad ética de los cuidados, que es la que nos lleva a practicar las sujeciones y a ser el país de la OCDE. Hace varios años que no he mirado la estadística, pero en el 2017, cuando hicimos el manifiesto, éramos el país de la OCDE con mayor número de sujeciones. Por tanto, como digo, pedíamos un plan de abordaje de las restricciones, una normativa que lo prohíba y, sobre todo, y lo más importante, y tenemos que partir de ahí y arrancar de ahí, es una formación, sensibilización, concienciación y formación a los profesionales del ámbito sociosanitario, ¿no? Y esas son las restricciones más graves, ¿no? Que son las sujeciones, las farmacológicas y las físicas.
que practicamos en todos los ámbitos, no en el ámbito solo residencial, sino en el ámbito de los cuidados informales y de los cuidados profesionales en el ámbito doméstico. Por tanto, ojo, que esto no solo tiene que ver con que la residencia, sino que también las practicamos a veces incluso en la propia familia. Yo me acuerdo de familias que dicen, no, es que tengo que sujetarlo por la noche porque si no se quita el pañal, que es más grave, que viva toda una noche desesperado porque intentando quitarse el pañal, o que lo ates y que esté toda la noche. Es decir, el prejuicio que se le genera es de tal estrés, de tal tensión, de tal indignidad, que ni siquiera las propias familias a veces son conscientes, porque yo estoy segura de que no lo hacen intentando generar ese daño a la persona a la que quieren, que puede ser su padre o su madre, pero sí por una falta de desconocimiento, de formación y de concienciación. Y luego, esa es lo, como digo, es lo más grave, pero también, y lo has hablado tú, Marta, ahora, están otro tipo de restricciones que parecen menores, pero que también son sangrantes en cuanto a la vulneración de los derechos a la autonomía de las personas mayores en situación dependiente y sobre todo a las personas que viven en situaciones en residencias, ¿no? Que es el tema de los horarios, de la vestimenta que decíais, de las salidas y las entradas. Se les prohíbe entrar y salir. En muchas residencias se les prohíbe entrar y salir, establecer horarios muy rígidos, tienen que levantarse a una hora, acostarse a una hora, dormir a una hora, ver la tele a una hora, asearse a una hora. Es decir, hay toda una falta de respeto a la voluntad, a los deseos y a las capacidades de decisión de las personas mayores, que es totalmente denunciable, ¿no? En el tema, y termino ya, parte de este debate lo tuvimos en el grupo asesor que trabajamos con el Ministerio para la elaboración de los criterios comunes de acreditación en residencias, y algunas de estas cuestiones se introdujeron en estos criterios de acreditación, y lo único lamentable es que sí, que estos criterios se han aprobado, pero que mi última pregunta al Ministerio hace unas semanas de cómo estábamos con la aplicación de los criterios, pues la respuesta es que la cultura de este país es que aprobamos criterios, aprobamos normas, aprobamos decretos, pero que como luego no hay una capacidad de sanción en el no cumplimiento, mi sensación es que estamos cumpliendo poco. Tuvimos una gran reacción por parte sobre todo de los empresarios de residencias cuando se aprobó el decreto con las comunidades autónomas y que se publicó el 11 de agosto, y a partir de ahí pues no ha habido mucho avance por lo que nos llega a nosotros del Ministerio. Por tanto, esa es la situación y esa es la perspectiva de Helpage que puede aportar sobre este tema. Gracias. Bueno, muchas gracias, Isabel, por los aportes. Vamos a pasar a Teresa Picontono Vales, que también fue presentada en el inicio. Muchas gracias, Teresa. Muchas gracias. Bueno, para mí es un placer estar aquí. Salgo de una y hemos entrado en otra también. Y me ha gustado mucho tanto el texto que habéis presentado como también la explicación que has dado tú, Agustina, creo que te llamas, y también Marta, ¿no?, aunque ha sido más breve. Porque yo no soy experta en tema de restricciones, realmente sí que lo conozco porque, digamos, mi trabajo en el ámbito de la infancia y de la adolescencia o de la juventud desde hace muchísimo tiempo, y evidentemente pues es una cuestión que está muy presente, ¿no? Y además pues tengo información concreta que es lo que voy a intentar contar aquí, ¿no? Entonces yo voy a hablar un poco desde lo que conozco como investigadora o como, es decir, puesta en común también de problemáticas en este sentido. Y la verdad que la referencia va a ser también, como me ha pasado en la otra mesa, que es un poco nuestra comunidad autónoma, que es Aragón, ¿no? Entonces voy a hablar un poco y desde la perspectiva también de lo que conozco de infancia y adolescencia, ¿no?, institucionalizada. Entonces, en los centros de menores, realmente, bueno, yo creo que eso, por ejemplo, Marta, has dicho otra cosa, no sé, por lo menos la información que tengo yo es que el tema de todo el tema químico farmacológico está muy presente, ¿no?, sobre todo en menores con trastornos de conducta, ¿no?, es decir, allí se utiliza muchísimo todo el tema químico de una forma, yo creo, digamos, no suficientemente correcta, ¿no?, en términos de los derechos, que ahora contaré un poco qué derechos se ven ahí o lesionados o cuestionados, ¿no? Es decir, sí que es cierto que Agustín ha hecho muy bien unas precisiones de que no podemos meter todo en el mismo saco y que hay que graduar, pero ya sabéis que en materia de infancia lo que rige es el criterio del superior interés del niño o de la niña o del adolescente, y por tanto hay muchos derechos que están allí en juego cuando se utilizan algunas de estas restricciones de tipo químico o farmacológico, ¿no?
normalmente se utilizan para controlar la conducta. ¿De qué se les controla o de qué se les dice que se les protege? Se les protege, por ejemplo, de autolesiones o también de que lesionen o agredan a otras personas, que pueden ser tanto otros menores como pueden ser también las personas profesionales que están, los operadores que están trabajando allí, ¿no? Entonces, una cuestión que me planteo yo es el límite a la hora de utilizar estas restricciones farmacológicas, ¿cuál es? Quiero decir, porque claro, es muy complejo, ¿no? También, cuando se aplican, habría que preguntarse también quién solicita la restricción, es decir, que se haga este tipo de restricciones. ¿Por qué se solicita y también con qué objetivo? Es decir, que a lo mejor muchas de estas actuaciones que se hacen, quizás si se viera más en concreto la situación, lo que se quiere conseguir, etcétera, habría, no voy a decir los términos de Marta, otras herramientas, ¿no? Que no puedo decir cuáles, pero habría otras herramientas que nos permitirían, a lo mejor, sabiendo claramente qué es lo que queremos conseguir, cuando utilizamos este tipo de restricciones farmacológicas, a lo mejor lo podemos evitar, la situación que queremos evitar, de otra forma, ¿no? Los profesionales en Aragón ahora mismo están en una situación de mucho malestar, los que están en los centros de menores, hay incluso públicamente han salido en los medios de comunicación. Entonces, yo creo que esta otra beta que habéis cogido de los profesionales es fundamental. Y la perspectiva ética que ha dicho Isabel, ¿te llamas ahora? Es decir, una buena praxis desde el punto de vista ético tiene que tener unos profesionales que no se vean sobrecargados. En primer lugar, es decir, que hay pocos profesionales en los centros. Por tanto, más recursos humanos, porque a veces están muy pocos profesionales para un grupo amplio y con personas con una especial, digamos, con una situación bastante difícil, ¿no? con la que convivir. Y además una capacitación y una formación más continuada y más específica, ¿no? También, igual que nos ha pasado en la otra mesa en los que hemos estado, hay una necesidad de supervisión. Es decir, no hay muchos datos realmente. Cuando no hay muchos datos, claro, es difícilmente hacer la supervisión. Pero evidentemente la comunidad autónoma tiene que supervisar todas estas actuaciones. También el Ministerio Fiscal, que tiene unas competencias muy concretas y que recibe información de todas las actuaciones con menores, ¿no? Es decir, hay que además hay que darse cuenta, por ejemplo, que la figura del Ministerio Fiscal, que normalmente se la margina en el ámbito de infancia y de juventud, se la margina en el sentido de que no se la tiene muy en cuenta cuando se hace investigación y realmente ellos recogen mucha información. Incluso las memorias generales que hacen cada año el Ministerio Fiscal, muchas veces hay mucha información concreta sobre todas estas situaciones, ¿vale? Entonces me parece que es un órgano de garantía y de supervisión muy importante que quizá no se le dé en el ámbito profesional a lo mejor la relevancia, si en el ámbito de justicia de menores, por ejemplo, sí que tiene un papel muy importante. En el ámbito de supervisión de las administraciones públicas competentes en materia, sobre todo de tutela de la infancia, también. Pero tiene mucho, da mucho más juego y además tienen mucha información, porque ellos realmente reciben información de todos los centros con los que se pueden pedir esa información y normalmente lo hacen. Claro, si están pocos profesionales y no tienen una formación, una capacitación, digamos, específica con las problemáticas concretas que tienen estos centros de menores, claro, ¿qué ocurre? Pues que muchas veces, lo que ya se ha dicho, para facilitar el trabajo de estos profesionales, se recurre sobre todo a estas formas de restricción. En la Comunidad Autónoma Aragonesa, la mayor parte de los centros de menores están privatizados, ¿vale? Es decir, la gestión y la llevan centros privados. Y muchas veces, cuando se hacen conciertos con estos centros de menores y con estas asociaciones o entidades privadas, como sabemos, prima más el elemento económico que el elemento ético, ¿vale? Es decir, esto es una cuestión que es fácilmente constatable y es así, ¿no? De los derechos que aquí se han dicho que se restringen, pues evidentemente, bueno, estoy de acuerdo con los que ha planteado Marta, sobre todo cuando ha hablado de los menores, ¿no? Claro,
sabemos que para poder participar y tener autonomía, porque además de ser sujeto jurídico, tenemos que ser sujeto social como menores, porque claro, sujeto jurídico, como ya está en la ley, ya están las leyes, ya están las normativas autonómicas, ya se entiende que es sujeto jurídico. Los sociólogos de la infancia, Manfred Liebel, Lourdes Gaitán, ahora me saldrá también que más le he dirigido yo, pero no me sale el nombre, me va a matar, Matías Cordero, que es chileno. Entonces ellos hacen una especial, es decir, para hablar de esta autonomía y de esta participación de los menores, también en los centros, además Matías ha trabajado en centros de menores en el País Vasco, dan muchísima relevancia a que, además de ser sujetos jurídicos, que para nosotros ya es un logro, sean sujetos sociales de sus derechos. Para eso tienen que estar muy bien informados. Es decir, informar a los menores de sus derechos e informarles de la situación concreta en la que se encuentran, de qué medidas se va a tomar y por qué se va a tomar y con qué objetivo. Eso muchas veces no está presente en los centros de menores, por lo menos lo que yo conozco, y a través de Matías Cordero también en el País Vasco. De que no solo hablo de Aragón, sino también que puedo extender alguna referencia, él lo tiene recogido también y publicado. Por ejemplo, no se les informa sobre cuestiones como su situación, es decir, en qué situación se encuentran. El tema de la evolución, cómo están evolucionando con respecto, por ejemplo, cuando se toma una determinada medida y ahora pues a lo mejor ha habido un cambio y se tiene que hacer un ajuste, esto también lo habéis dicho vosotras muy bien, es decir, el propio sistema, la propia organización o institución a veces tiene dificultades por el peso institucional para hacer esos ajustes que tienen que adaptarse según las observaciones. Algunas de las observaciones generales del Comité de los Derechos del Niño se tienen que adaptar justamente a esos cambios que en la evolución del menor en temas de capacidad, de habilidad, etcétera, va haciendo. Entonces, esto es un aspecto que también se descuida muchísimo, ¿no? En general, se les da poca información. Y voy a decir una cosa más. Cuando estamos hablando de institución, estamos pensando, en caso de menores, y esto lo hemos dicho también en el otro grupo, en la otra mesa, estamos pensando que este derecho a la información no solo es cuando están en un centro, digamos, cerrado de menores, sino que a veces cuando están en una familia acogida extensa, es decir, perdón, una familia de acogida ajena, tampoco los menores tienen la información que necesitan. Por ejemplo, pues mira, ahora vas a estar aquí por esta situación, pero estamos trabajando con tu familia originaria, tus padres, tus progenitores. Es decir, allí hay una serie de dificultades que me parece que son muy importantes. El tema de las visitas en los centros de menores, bueno, es el tema de los horarios o el tema de la ropa también, ¿vale? Por ejemplo, en Aragón, voy a poner un ejemplo, el concierto que hay es concretamente con el Corte Inglés, para que la gente que está en los centros de menores vaya a comprarse ahí la ropa. Pero claro, a ellos les gusta ir a Stradivarius o a, yo que sé, a Bershka o a tal, y no se pueden ir a comprar ahí la ropa. Entonces, para una persona adolescente, el tema de la ropa y de la identidad es algo crucial, es un derecho fundamental. Entonces, a lo mejor a nosotros nos daría igual comprarnos la ropa en un sitio que en otro, pero a ellos no, ¿vale? Entonces, es decir, que son como esa cierta rigidez que a veces hay, pero que para ellos es una restricción, porque les estás diciendo que que vayan vestidos de una determinada manera cuando ellos, por ejemplo, en esas edades claramente quieren ir de otra forma, ¿no? El tema de las visitas me parece muy grave también, porque hay un tema también aquí que está como en el background, ¿no? Es decir, nosotros aquí no estamos contemplando tema conciliación, es decir, cuando estamos hablando de visitas posibles de los padres a los centros, progenitores, claro, si yo les pongo un horario de funcionario, si el centro recibe visitas de 8 a 2, pues evidentemente no se va a poder hacer, porque la mayoría a lo mejor están trabajando. Entonces, quizá este es un ejemplo tonto, pero el tema de los horarios es un tema muy importante y es una restricción. Es decir, si uno de los ejes centrales de la protección de la infancia tiene que ser, y hemos estado hablando muy extensamente de todo esto, la posibilidad de los vínculos emocionales, trabajar la construcción de los vínculos y el refuerzo de los vínculos con la familia, porque hay que darse cuenta de una cosa, y esto también lo hemos apuntado antes, varias personas, luego vamos en la línea real, ¿no? Hemos apuntado antes que muchas veces estos menores, cuando salen de los centros, incluso ya son mayores de edad, vuelven a la familia originaria. Luego tenemos que trabajar, y forma parte de sus derechos y de su interés superior, tenemos que trabajar esos vínculos con la propia familia o con los familiares o con las personas del entorno comunitario, que a veces no son solo los progenitores. Es una cuestión tremendamente importante, ¿no?
el tema de los horarios, el tema de las visitas, el tema también, claro, de la conciliación, porque a lo mejor las personas que están en una familia que está en esta situación, quizá desde la perspectiva de la conciliación, que es una perspectiva muy amplia, sí que se tendrían que tener en cuenta todas estas cuestiones, ¿no? Y no me voy a extender mucho más, pero sí que voy a decir que hay un recurso que ha salido también y además lo ha contado muy bien la persona que ha intervenido, creo que se llamaba Nuria, la que ha intervenido al final, y ha hecho hincapié en esto que yo había planteado, que me parece fundamental. A día de hoy tenemos asociaciones de menores extutelados, es decir, que ya son adultos y que han salido ya de las instituciones, que tienen una experiencia vital importante y que han estado en centros. Estas asociaciones están en casi todos los sitios y hay varias, de extutelados o de adolescentes que estuvieron en su momento en centros. Entonces hay varias de estas asociaciones que ellos hablan, digamos que pueden contar sus experiencias y saber cuáles son las dificultades, ¿no? Quizás a esta gente sí que habría que darle escucha. Ellos van normalmente a jornadas o encuentros de infancia o de menores y siempre va algún representante o por ejemplo en temas de inmigración, menores que por temas de no acompañados han estado presentes, ¿no? Y además hay que darse cuenta de una cuestión interesante, ¿no? Es decir, que estos menores seguramente, yo hablo de menores porque es lo que conozco, muchos de ellos cuando salgan de los centros su itinerario irá hacia acabar formando una familia propia, ¿vale? Entonces todas estas cuestiones las tenemos también que considerar, ¿vale? Desde las políticas públicas, es decir, trabajar en esas posibilidades de esos vínculos que puedan ir construyendo, ¿no? Aunque estén dentro de las instituciones, por tanto, las menores restricciones posibles en esos derechos, es decir, el derecho también al desarrollo adecuado, a construir su propia autonomía, pasando por la emancipación, un derecho también a un futuro, a formar su propia familia, en su caso, y creo que todas estas cuestiones no se tienen, digamos, en esos planes, en esas planificaciones que se hacen, no se tienen en consideración, ¿no? Entonces yo, digamos que desde allí trataría también, bueno, el tema, por ejemplo, el derecho a ser oído, que también es fundamental. Entonces, si yo no estoy informado, ¿qué voy a expresar? El tema de la información es el acceso a los derechos, es la clave. Entonces, si yo no estoy, aparte del tema de la confidencialidad, de la intimidad, que todas estas cuestiones están evidentemente rebajadas o a veces muy limitadas, para que tengamos menores que puedan participar y puedan llegar a la autonomía, lo primero que tienen que ser es debidamente informados. ¿Cómo los vamos a ser escuchados? Aunque les facilitemos la posibilidad, digamos, el cauce para poder escuchar sus opiniones, si no saben suficientemente, no tienen la información que necesitan saber para poder dar su opinión. Entonces todas estas cuestiones hay que cuidarlas y en definitiva son también restricciones a sus derechos, ¿no? Sus derechos. Bueno, yo con esto terminaría y me ha gustado muchísimo, o sea, lo subrayo, me ha gustado mucho la parte que habéis presentado del informe y cómo lo habéis traído aquí. Vale, muchas gracias. Gracias. Muchas gracias, Teresa, le pasan por todos los aportes, estamos tomando nota de todo, muchísimas gracias a todas. Le pasamos la palabra a Inés, estamos un poco más de tiempo, me están diciendo, así que agradeceremos lo más breve que se pueda. Muchas gracias, Inés. Genial, muchas gracias, Agustina. Bueno, voy a ser lo más breve posible. Sí, en primer lugar, queríamos destacar, ¿no?, que haya espacios como este. Berta al principio en la inauguración hablaba del impulso y luego Agustina hablaba de un cambio cultural. Entonces creemos que ya el mero hecho de que se generen este tipo de espacios para reflexionar, ¿no?, y que lleguemos a términos que van a lo mejor más allá de todo el recorrido histórico que también ha mencionado Isabel, que ya había sobre sujeciones, pero que estemos profundizando en una cuestión de derechos humanos que va más allá de lo evidente, pues es algo, ¿no?, a poner en valor y que agradecemos enormemente. Bueno, queremos sobre todo, ¿no?, centrarnos en un poco en lo que hemos leído en el documento. Voy a ser lo más breve posible y luego además Laura va a complementar todo lo que yo cuente. Sí es verdad que aunque en la parte específica de discapacidad del documento hemos encontrado una referencia al impacto que tienen las restricciones también en los profesionales, ¿no?, esa parte de violencia institucional al inicio del documento del ámbito 3 bueno, nos generaba, ¿no?, como un poco esa incomodidad que es verdad que es necesaria generar en los profesionales, pero que creemos que desde el punto de vista de la violencia institucional habría que darle un matiz como más ético o dar de alguna manera, el peso que tiene, que también las prácticas restrictivas tienen un impacto en los profesionales que las llevan a cabo, ¿no?, y que es necesario acompañar ese impacto también mismo. Bueno, creemos, ¿no?,
que entre las razones que se han enumerado, todas las que tienen que ver con el desconocimiento, con la ausencia de otros procedimientos, no son tanto una razón en sí misma, sino que son algo transversal al resto de propuestas que se hacen, porque en muchos casos no es la ausencia de esa propuesta para una de las razones la que hace que se lleve a cabo. También nos parece importante, ¿no? Todo el rato Agustín y Marta han comentado que es algo que está en construcción, o sea que estos son aportaciones que creemos que pueden ayudar a continuar la reflexión, pero creemos que es importante definir cuando se habla de categorización por posición en torno al uso de las restricciones, desde qué ámbito, ¿no? Se tiene esa posición, si es algo más macro desde la administración, que ahí se está avanzando bastante, un poco más micro, sobre todo creemos que eso puede ayudar a identificar alternativas concretas para cada uno de los ámbitos y que puede ayudarnos a aterrizar en un plan de acción. Creemos que el tema del alcance, que ya lo ha mencionado también Agustina y se ha mencionado por otras ponentes, es importante, ¿no?, que hablemos de que el alcance jurídico es distinto con el tipo de restricciones, pero que en cualquier caso el alcance personal que puede tener esa práctica restrictiva en la persona es muy subjetivo, ¿no?, y que no se debe menospreciar, por así decirlo, ningún tipo de restricción por el alcance jurídico que pueda tener, y siempre es importante generar sistemas de apoyo que valoren, ¿no?, el impacto de todas ellas, independientemente de eso, de que tenga una consideración jurídica o en el plano de derechos humanos como de más o menos urgencia o visibilidad. Aunque la definición, ¿no?, que ha compartido Agustina sí que se habla de que la omisión, ¿no?, de un apoyo es en sí mismo una restricción, es verdad que en el documento nos generaba alguna duda el término de prohibición, porque creemos que hablar de prohibición de las restricciones al final puede llevar a la inacción, ¿no? Yo retiro esta restricción, pero hay que generar una alternativa de respuesta a esa persona y a esa necesidad. Entonces es muy importante que tengamos en cuenta que no es solo prohibir las prácticas restrictivas, sino generar alternativas alineadas, por supuesto, con los derechos humanos, pero que en ningún caso dejemos desamparada, ¿no?, a esas personas que están en esa situación de restricción en este momento. Bueno, luego también han hablado, ¿no?, las compañeras de la parte de restricciones directas, indirectas. Es verdad que ahí, sobre todo al hablar de contenciones, creíamos que igual invisibiliza un poco la parte emocional que sí que se recoge en el texto, pero que, como no tenemos en el contexto, por lo menos español, estamos más acostumbrados a esa parte de sujeción o contención desde lo físico, y quizá deberíamos buscar un término que nos ayude más a visibilizar que hay contenciones que van mucho más allá de esa parte más visible. En la parte de restricciones indirectas, que también, ¿no?, nos pasaba un poco como con el alcance, nos preocupaba que la clasificación como indirectas pudiese llevarnos a pensar que tienen un impacto menor en la persona, o que, bueno, que constituye como un riesgo menor de vulneración de derechos, aunque a nivel jurídico obviamente pues tengan una consideración distinta. Y luego, ¿no?, las restricciones de las que han hablado también las compañeras con la clasificación de sábana o manta, que creo que es una traducción, ¿no?, de las blanket, que creo que ha mencionado también Inés de Araoz en la primera mesa. Creemos que a lo mejor no está en el mismo plano descriptivo que sí que se hace con las directas en cuanto a biológico y psicológico, y que podría ayudar a lo mejor también como a aterrizarlo un poco más, porque es verdad que el concepto de sábana o manta, por lo menos a mí me costaba un poco comprenderlo. También el texto, ¿no?, recoge que no todas las restricciones con un apoyo jurídico, que todas las restricciones que tienen un apoyo jurídico están dentro del enfoque de derechos. Aquí también se nos venía a la mente, ¿no?, la necesidad de revisar estos, a pesar de que la jurisprudencia lo permita, cuando están centradas en un colectivo muy concreto. Por ejemplo, hasta hace muy poco la esterilización forzosa de las mujeres con la capacidad oral modificada estaba avalada, ¿no?, por el ámbito jurídico. Creemos que es importante, desde el plano de derechos humanos, cuando se centra en un colectivo específico una restricción jurídica, prestar especial atención, porque puede estar habiendo una vulneración de derechos que tiene en un colectivo, y que en esa parte creemos que es importante señalar que sí que hay o ha habido a lo largo de la historia restricciones justificadas o avaladas del ámbito jurídico que pueden no estarlo tanto desde el enfoque de derechos humanos. También volvíamos, ¿no?, al concepto de prohibición, que nos seguía como dando un poco de miedo que genere inacción y que se acabe por desaparecer y no presten apoyos.
Bueno, en el momento de la técnica, ¿no?, que la clasificación han comentado las compañeras, agradecemos enormemente que se haya citado a Plena Inclusión, y Laura, como han dicho antes, también forma parte del equipo de investigación experto que está trabajando en esa parte, pero nos parecía de justicia poner en valor el acompañamiento que desde Plena Inclusión hemos tenido también por la red de reducción de restricciones de Reino Unido, que también se ha mencionado, que está, ¿no?, junto con la organización de Bill, o sea que no es algo que hayamos inventado nosotros, sino que, bueno, que hemos tenido un acompañamiento, y que vemos que a lo mejor la clasificación por técnica, incluso nosotros dentro de Plena Inclusión estamos dándole una vuelta a esa categorización inicial, porque bueno, nos genera un poco de duda si realmente es descriptivo de lo que queremos recoger. Y bueno, como nos habéis dicho que está en construcción, ¿no?, veníamos también un poco con el miedo de deciros, por favor, nosotros también estamos dando una vuelta a esto, que no se dé por bueno, porque estamos pensando y generando también la validación de estas categorías, pero bueno, como ya lo habéis mencionado, pues eso nos tranquiliza. También, ¿no?, cuando se distingue entre biológicas, psicológicas y sociales, ¿no?, creemos que puede aportar a esta reflexión conjunta. Nos parecía importante considerar que al final cualquiera de las restricciones tiene una dimensión psicológica, ¿no?, porque impacta en la salud mental de la persona, independientemente de la clasificación que podamos hacer por la técnica o por la etapa, ¿no?, la parte vital en la que afecte a esta persona, y eso queríamos también traerlo aquí, ¿no?, como este foro privilegiado para que entre todas podamos construir, ¿no?, esta idea de que hay una dimensión psicológica que debe ser considerada en cualquier restricción. Y luego ya aterrizando un poco en la parte, nos parece también muy interesante ¿no?, que se haya considerado de manera transversal este ámbito 3, creo que lo llamáis, porque es verdad que en muchos casos la interseccionalidad que se da en los grupos de población vulnerable, como son menores con discapacidad en situación de sinhogarismo, mayores con discapacidad, ¿no?, pues es importante que se tenga en cuenta esa interseccionalidad para dar una respuesta ajustada a todas las necesidades, y que no se clasifique en una caja a la persona y por eso ya se le nieguen, ¿no?, el resto de recursos, pero sí que creemos que cuando se dan las recomendaciones alternativas, a lo mejor no son tanto alternativas directas, sino estrategias que hay que llevar a cabo para esa búsqueda de alternativas, ¿no? Luego creo que también Laura va a profundizar un poco más en alternativas, bueno, en algunas metodologías que a lo mejor se pueden incluir como propuesta de trabajo. Cuando se habla, ¿no?, de que la restricción no tiene un propósito curativo, o sea, tiene en algunos casos un propósito curativo, aterrizando sobre todo en la parte de discapacidad intelectual, creíamos que a lo mejor es importante hablar, ¿no?, de la horizontalidad en las relaciones, porque no todas las relaciones en las que se da una restricción son de tipo terapéutico, son profesionalizadas, ¿no? Han hablado de las familias, y también nos parecía importante como ¿no?, ya que hablamos de modelos comunitarios en el título del estudio, tener en cuenta esa parte de que tenemos que ir un poco más allá de las relaciones meramente profesionales. Bueno, nada, simplemente ya yo creo que todo lo demás, por intentar ser lo más breve posible, y que sí que hay algunas metodologías concretas que creemos que se pueden aterrizar como alternativa y propuestas de plan de acción más concretos. Muchísimas gracias, Inés, por también tantos aportes. Le pasamos a Laura, a ver si podemos después dejar un ratito para el debate, estamos muy ajustados. Bueno, pues para ser breve y sumando un poco a las aportaciones de Inés, sí que nos parece interesante el no solamente centrarlo, ¿no?, en culturas institucionales, sino creemos que hay todo un contexto vinculado a la persona con discapacidad, y por lo que veo compartido, ¿no?, con los otros ámbitos en los que hay una visión sobre la persona en la que al final hace que tengamos unos sesgos y unas creencias en las que no son capaces, no pueden, ¿no?, y esa visión también muchas veces de sobreprotección, que de hecho, ¿no?, pues en discapacidad aparece pues no solamente por el contexto institucional, sino por las familias, por la sociedad, que considera una necesidad de sobreprotección, de infantilismo, ¿no?, y esa visión de la persona hace que en ese contexto luego se den o se lleven a cabo esas restricciones. Por tanto, nosotros siempre que estamos ahora trabajando en esa definición o nomenclatura, ¿no?, como dos partes, ¿no?, esa visibilización en la parte de arriba del iceberg, donde vemos esas restricciones que habéis categorizado, ¿no?, y que vemos, pero debajo de toda esa parte del iceberg, pues vemos toda una parte de visión, una parte de cómo se percibe a la persona con discapacidad, y posiblemente pues en el contexto infantil pues un poco sucede lo mismo, y desde esa visión es la que justifica, ¿no?, nos lleva a llevar a cabo esas acciones. Por tanto, sí que vemos, y en eso estamos haciendo todo un proceso de análisis en el trauma, en cómo impacta en las personas, si no indagamos, ¿no?, o vemos todas esas razones que argumentáis,
integráis y nos exploramos y nos vamos a todo ese interior, pues es la que está llevándonos, ¿no?, a esas acciones más en la práctica. Esto también ayuda, ¿no?, y Inés lo ha dicho, en la que sí que creemos, desde hecho, en todo el trabajo que hemos hecho desde el inicio, hemos querido no hacer que el profesional se sienta culpable o se sienta responsable directo de la restricción, porque al final es una respuesta por muchas vías, ¿no? Una de las que hablabais, pues una falta de recursos. El modelo inglés, cuando nosotros hemos estado viendo la cantidad de recursos, no solamente es que cambien los edificios, ¿no?, sino que es que cambian las prácticas porque también tienen muchos más recursos. Y esa parte es importante, ¿no?, que la tengamos en cuenta a la hora de no culpabilizar o no hacer responsables solamente a los profesionales que están, porque muchas veces también es la propia gerencia, la propia cultura de la organización la que lleva, la propia cultura de la sociedad, ¿no? Muchas de las personas de las que hemos ido hablando, pues trastornos de conducta en infancia, pues trastornos de conducta en discapacidad, la sociedad quiere que se aparten, ¿no?, de la convivencia o la realidad o la inclusión con el resto, y por tanto esos profesionales que se están todos los días, ¿no?, vinculando con esas personas, pues necesitan otras maneras de hacer, pero hace que si no les quitamos estas estrategias o estas herramientas se queden un poco incapacitados, invalidados y con unos riesgos. De hecho, en el término que decía Inés, de nosotros ahí hablar de violencia nos da un poco de miedo, porque también se generará, ¿no?, esa violencia que a veces nosotros queremos romper, ¿no?, en la que no hay una intencionalidad de la persona con discapacidad hacia el profesional, en la que a veces, ¿no?, se suceden situaciones complicadas, y ver cómo podemos hacerlo desde otra visión para ir quitando, ¿no?, esa responsabilidad, ese estigma que puede ponernos en unos riesgos, sobre todo cuando hablamos de una población. Sí que es importante, además, analizar todos estos contextos que están alrededor de la persona con discapacidad intelectual y de muchos de los sectores, porque, ¿no?, decíais que los datos son muy alarmantes en sujeciones, en discapacidad posiblemente no tanto en sujeciones, pero sí en un elevado número de restricciones. De hecho, los últimos estudios de Inglaterra sobre cómo determinados sectores de población reciben mucho más restricciones, como es la población negra, es una por las mujeres. Bueno, pues la discapacidad está en los porcentajes más elevados por el simple hecho de tener discapacidad. Tu herramienta o tu manera de funcionar es a través de la restricción, en la que sí que nos tenemos que tener, ¿no?, y ir a toda la parte de infancia y trabajo desde menores, porque es ahí donde empieza, ¿no?, toda una serie de acciones o de manejo de las situaciones en esos menores, que al final lo que van sumando, ¿no?, son traumas, son cargas, y de hecho los porcentajes de salud mental en discapacidad intelectual suman más del 50%, y posiblemente es por todo lo que vienen arrastrando desde muy pequeñitos. Por tanto, toda esa parte de indagación, ¿no?, de los contextos que vinculan, o de cómo manejamos las situaciones, es importante. Creo que es un buen momento de ir reflexionando sobre este cambio, porque también es un cambio que está sucediendo en la población, ¿no? Ya no estamos en modelos parentales autoritarios, sino estamos en modelos más hacia la disciplina positiva, ¿no?, hacia otras maneras de acompañar. Y estas son, ¿no?, estos modelos de relacionarnos, o ese estilo de vincularnos con las personas, son aquellos estilos que también tenemos que generalizar a otros sectores, como pues pueden ser los mayores, la discapacidad o la infancia vinculada en centros de menores, ¿no? Y entonces, bueno, pues este cambio de cultura creo que es el momento clave, ¿no?, en la que, pues igual que está pasando en la educación, tenemos que conseguir que esto se generalice a nuestros modelos. Y desde ahí hablaba Inés, ¿no?, de una parte importante en la que nosotros sí que defendemos muy a ultranza, ¿no?, que no es la retirada de la sujeción, no es la retirada de la contención, sino es conseguir modelos alternativos, es conseguir un modelo preventivo que ayude, ¿no?, a que estas situaciones las consigamos atajar mucho antes, y para eso técnicas y procesos, hablamos seguir o de observar cómo se están haciendo las cosas, y para esa observación sí que creemos en modelos de cambio muy importantes en la formación, en el acompañamiento de los equipos, en la que no solamente es formar teóricamente, sino que tenemos que hacer procesos de estar codo con codo, ¿no?, en lo que nosotros hablamos, todo el proceso de acompañamiento desde el liderazgo en la práctica, muy clave todo lo que estamos aprendiendo, ¿no?, de los procesos de debriefing, que son procesos de acompañamiento posincidente, tanto a la persona que recibe la sujeción o la incidencia como el profesional
profesional para que podamos aprender sobre cómo hacerlo de otra manera. Importante también trabajarlo esto con las familias, porque las familias a veces también son las que sufren estas situaciones y llevan a cabo muchas de las sujeciones o muchas de estos tipos de restricciones, pero por otro lado también son las que nos lo exigen a veces a las organizaciones o servicios porque quieren la protección de su familiar. Por ejemplo, el otro día hablaban, ¿no?, en centros de mayores en las que se están quitando sujeciones y llaman todos los días a decir mi familiar se ha caído. Pues tampoco quieres recibir una llamada constantemente de que hay un riesgo de tu familia se ha caído, sino que lo que tú quieres es ver que hay un plan de trabajo con unas alternativas. Por tanto, bueno, pues en las medidas alternativas no son medidas alternativas, ¿no? Es un cambio de modelo de prevención, de generar entornos saludables, entornos que ayuden a que cambiemos pues no solamente la cultura institucional, ¿no?, sino todo el modelo de apoyos que llevamos a cabo a las personas. Así que bueno, pues esto es un poco las claves que creemos que acompañan a este documento, que creemos que ha recogido pues claves muy interesantes. Bueno, nuevamente, Laura, muchas gracias. Creo que ha sido súper enriquecedor. Estaba haciendo, ¿no?, un raconto de todas las intervenciones. Creo que han abordado temas centrales y que nos vienen muy bien para continuar trabajando en el informe. Vamos a abrir muy brevemente, acá me están diciendo 7 minutos que se me pasan a 6. Bueno, yo sí necesito que desde allá me asistan porque veo una mano levantada en el público, pero no... No sé si alguien puede tomar la posta como moderar, que esté ahí presencialmente, me parece que va a ser mejor. Gracias, Patri. Bueno, yo soy José Gracia, y quería primero agradecer las aportaciones. Junto con Carla soy el responsable o el culpable, ¿no?, de este ámbito en la cuestión de mayores, ¿no? Y voy a ser muy práctico, voy a hacer, ¿no?, al principio, que es un poco explotar a las expertas, ¿no?, para plantear algunas cuestiones que se generan, ¿no? Cuando empezábamos a hablar del ámbito, cuando empezamos a hablar del ámbito, uno de los problemas que nosotros veíamos, ¿no?, y que creo que todavía se arrastra viendo esto. Uno de los problemas que nosotros veíamos es la dificultad de reducir, ¿no?, la complejidad de los diferentes aspectos, ¿no?, de las restricciones en los diferentes grupos, ¿no? Me voy a explicar. Por ejemplo, en el ámbito de mayores, como yo creo que planteaba muy bien Isabel, ¿no?, hay mucha literatura sobre esto, ¿no?, sobre las contenciones, sobre las restricciones, todo este tipo de cuestiones. Entonces, cuando nosotros nos pusimos con el terror de la página en blanco, de ponernos a escribir, ¿no?, Carla y yo decíamos, lo nuestro es más fácil porque hay mucha cosa, pues no sabemos dónde empezar, ¿no?, y luego seguir es como un poco complicado. Claro, lo mismo un poco con discapacidad, que creo que se parece, y a lo mejor, o sea, la cuestión es que a veces, ¿no?, el concepto de restricciones, al ser muy amplio, ¿no?, pues no sé si deberíamos, ¿no?, más que intentar generar una clasificación muy general que tuviera todos los grupos, ¿no?, porque cuando lo explicaba Marta, a mí me rechinaban algunas cosas en relación con los mayores, ¿no? Entonces, no sé si lo que deberíamos hacer, es una pregunta que planteo, es un poco abrazar la complejidad, ¿no? O sea, porque no es lo mismo mayores, ¿no? No es lo mismo que personas en situación de sinhogarismo, que menores y todo este tipo de cuestiones, ¿no? Entonces, el concepto de restricción, contención y todo este tipo de cuestiones me plantea un poco esa duda, ¿no? También agradezco mucho las cosas que nos faltan, porque es un borrador, ¿no?, y empezamos a escribir y a desarrollar cosas, y faltan bastantes también, ¿no? Y luego me planteaba también, por ejemplo, una cuestión, volviendo a los mayores, por ejemplo, ¿no?, que a mí me generan una cierta perturbación, ¿no?, que es lo siguiente. A diferencia de los otros grupos, ¿no?, aquí la provisión de cuidados que tiene que ver con el mercado, ¿no?, las residencias, por ejemplo, también son un negocio, ¿no? Entonces, claro, yo creo que tiene una dimensión privada también muy relevante, ¿no? Por ejemplo, todo este tipo de cuestiones, ¿no? Y yo planteaba que si, aunque sea un poco por un camino que no sé cómo decir, ¿no?, que a lo mejor no parece como muy
defensa de los derechos humanos, pero que las consecuencias pueden ser las mismas, ¿no? Plantearse, por ejemplo, de alguna forma tiene que ver con el cambio cultural, decir, por ejemplo, o sea, que yo tengo una residencia privada y que ponga entre los beneficios de la residencia, por ejemplo, que se me ha acreditado que es una residencia libre de restricciones, ¿no? Por ejemplo, libre de contenciones y todo este tipo de cuestiones, como una especie como de sello de calidad, ¿no? Que creo que también es un camino interesante, ¿no? O sea, decir lo mismo que, por ejemplo, claro, tiene que haber medidas, por ejemplo, para la eficiencia energética, por ejemplo, pero también es un valor, ¿no?, de cuando eso se convierte en mercado, ¿no? Porque hemos convertido el cuidado de las personas mayores también es un bien de mercado, o sea, que nos puede parecer bien o nos puede parecer mal, ¿no? Es también un bien de mercado, eso es innegable, ¿no? Y no va a desaparecer, ¿no? Todo este tipo de cuestiones, ¿no? Claro que es una cuestión lo suficientemente delicada para que se controle, para que se hagan inspecciones, ¿no? Y para que se planteen todo este tipo de cuestiones, ¿no? Entonces, no sé, yo me planteaba también si esto podría ser como un abordaje más positivo, ¿no? También, en el sentido de decir, vamos a que esa acreditación sirva también como un beneficio, ¿no? Que se plantee como un beneficio en relación con esto, ¿no? Y ya he hablado más de la cuenta, no sé. Es un poco qué os parece estas dudas, ¿no? Pero sobre todo es esa dificultad. A mí me parece muy difícil reducir, ¿no?, una cantidad de muy diferentes situaciones de diferentes grupos a categorías como muy genéricas, porque si es tan genérica, al final no sirve para nada. No sé si merecería más la pena para el estudio pues abrazar esa complejidad. O sea, yo creo que no tener una categorización global de todos los sectores puede generar el que cada uno luego vayamos por un camino. Y creo cada vez más interesante que todos podamos tener una visión conjunta, porque además todos pueden ser discapacidad mayores, salud mental, y al final puede ayudar también a que todos arropemos. Y casi hay muchas categorías que o sea, por ejemplo, decíamos lo de la farmacología, pues la farmacología es una realidad en todos los sectores, porque los mayores, la discapacidad y los en la infancia están sobremedicados, no se está teniendo en cuenta los efectos secundarios y se están primando una serie de criterios. Cuando tú ves el trabajo ahí es complicado. Posiblemente, o sea, lo único que yo creo que tenemos que llegar a un consenso, o sea, yo creo que es importante que haya más mesas como esta en la que estemos sectores diversos y no seamos tan endogámicos, porque al final, si no, la endogamia lo que provoca es que al final no vemos la diversidad y realidad que hay. Entonces yo por lo menos nosotros sí que estamos apostando, de hecho, en la herramienta, bueno, en los procesos que estamos haciendo, estamos intentando contar con otros sectores para lo que es tener unos criterios comunes y globales. Luego, según lo que dices de tener una certificación, creemos que, o sea, de hecho Inglaterra ya tiene esa certificación, entras dentro de una comunidad de aprendizaje, no tan, a lo mejor tan, pero sí que hay como unas certificaciones y es claro, o sea, al final, por mucho negocio que sean, los modelos de cuidado lo que tienen que ser son unos modelos que respondan a la necesidad y a lo que las personas desean. El problema es que al haber despersonalizado y ser plazas que se mueven de un lado a otro, o ser gente que no está vinculada, o sea, pues tenemos encuestas de satisfacción, pero donde las personas realmente evidenciamos que están satisfechas con el servicio que se está dando, ¿no? Entonces yo creo que ahí hay mucho camino que hacer, hay cosas que ya están puestas sobre la mesa, pero hay que darle el peso y la importancia de que son individuos y que tienen, o sea, que tienen que valorar lo que desean y lo que quieren. Y esa parte de introducir, ¿no?, toda la parte de las restricciones creo que es muy importante, y eso yo creo que está muy vinculado también con todo el consentimiento informado. O sea, ahí tenemos que apostar porque todas las personas estén con esos consentimientos informados de cualquiera de los ámbitos que apliquen. Y de la familia, que hablabas también, por ese papel de la familia. Fundamental. También no solo que la categorización sea común o no, sino que yo creo que también hemos hablado de ello, hay un modelo cultural, ¿no?, que subyace a todas estas restricciones, y creo que ahí sí que hay una base común bastante fácil, ¿no?, que tiene que ver con el modelo médico, social, y que a lo mejor no es tan importante, o sí que es importante, ¿no?, porque todo lo que no tiene nombre no existe, pero mucho antes de la categorización concreta, ver qué modelo mental está en las instituciones, como las define el documento, que creo que es muy interesante, ¿no?, no solo como un espacio físico, sino como un entorno en el que
una persona requiere de unos apoyos y creo que esa base común es, ¿no? Como para luego ir haciendo la diversificación es muy importante y es bastante fácil, yo creo, de definir. Yo creo que sí que Tengo que ser muy antipática, no sé, pero bueno, tienen ustedes sobre todo la oportunidad de seguir ahora en el almuerzo, para quienes quieren seguir aportando, que desde ya, desde el público y demás les agradecemos, quedamos pendientes de que lo hagan por escrito al correo, ¿no? del estudio, y bueno, es que no puedo seguir habilitando espacio, me dicen que ya hay que cerrar, si no se pierden el almuerzo. Seguimos por la tarde debatiendo estos y otros temas y les agradecemos muchísimo, en principio a las ponentes, pero a todo el público por sus aportaciones y por su interés. Les mando un abrazo yo muy fuerte desde aquí, lamento no poder aprovechar ahora la pauta con ustedes.